Ok, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de hoy. Ya vamos dando inicio. Si llega un estudiante más, pues con mucho gusto doy acceso. Bueno, ¿qué teníamos pendiente? Cuéntenme qué teníamos pendiente o no había nada pendiente, actividades, nada de eso. No, profe, pues ya el taller se mandó. Ok, Ya usted lo calificó y el parcial también. Es nuevo tema. ok. Con base a ese examen, ¿cómo estuvo? Una duda que tengan con base a eso, pues me dicen y pueda que se vea un momentico aquí. Ustedes me dicen, pues si no, damos continuación a a esa siguiente unidad más bien. Díganme, cuéntenme. ¿No hay dudas? Profe, yo le escribí sobre la nota porque sale 4 de 4. Entonces no entiendo ¿Cuánto? ahí. 4 y es la 4. Sale en el taller. Entonces no sé qué De nota es. 5 debe ser. Sí, debe ser, sí, algo así. Me da un momentico, ya veo enseguida. Bueno, entonces vamos dando inicio a esa segunda unidad. Aunque antes, hombre, de ese examen, de esas actividades y de ese quiz que se hizo, se obtiene, se saca, se sube esa nota definitiva uno, ¿ok? Ya esa nota definitiva uno ya se subió. Yo subí esas notas ya. Aunque a ustedes aún no he enviado esa nota definitiva. Bien, ¿cuándo envío esa nota definitiva? En estos días ya envío a cada estudiante esa nota, ya que estoy subiendo notas eh, de bueno, día de semana ya subí, tanto día y noche ya subí, estoy subiendo notas día sábado. Entonces, una vez ya suba todo, entonces ahí sí voy enviando a cada estudio. Bien, en esta ocasión con ustedes hay estudiantes que únicamente me hizo quiz uno y me hizo examen, no me hizo ninguna actividad, no me hizo actividad. Entonces, si no me hizo actividad, pueda que se quede. La nota que usted está tomando es el quiz, Vean, taller. si vamos a sacar cosas que ustedes vean qué notas son. Todo esto todas esas notas que se han tomado. Sí, quiz, actividad, examen, en este caso. Notas, quiz, 17 de agosto, actividad 7 de este mes, examen. O sea, esta actividad se dejó 8 días antes, ¿sí? Se mandaba, tenían tiempo hasta 7 de este mes. Y ese examen que se hizo este es el 7, o sea, esta semana pasada. 7. Bien, entonces de estas notas se obtiene nota definitiva uno. Vea que hay estudiantes que no me han mandado, digamos, ese estudiante únicamente me hizo un examen, ni me mandó actividad, ni me hizo quiz. Katy únicamente me hizo examen, tampoco me mandó ni actividad ni quiz. Bueno, vamos dando inicio a esa segunda unidad, que es unidad llamada como, ¿qué temática será en esta segunda unidad? Sistema binario. Ok, Cindy. Bueno, vamos acá. Suponiendo que nos piden que sumemos, ¿sí?
códigos como esto, más esto, más esto, ¿sí? ¿Qué evidencia usted? Que únicamente cuántos dígitos distintos hay. Dígitos distintos, ¿cuántos hay? Katy, ¿cuántos dígitos distintos, Katy? Profe, ¿cómo? No le escucho bien. ¿Cuántos dígitos distintos tengo aquí? En todo eso que tengo indicado, de aquí a acá. Tres. ¿Quiénes son? ¿Cómo, profe? ¿Quiénes son? Uno, cero. Ah, no, disculpe, dos. Dos dígitos distintos. Bien, dos dígitos. ¿Qué significa ese dos? Que este sistema, llamado sistema como bello, sistema que bello, Binario. es de base ¿qué? De base 2, o sea que es B2, base 2. En cambio, ese sistema que usted y yo usamos cada día, constantemente, es un sistema de base ¿qué? ¿Sí? ¿De base qué? El sistema binario. Binario de dos. No, no. Ese sistema que usted usa cada día, cuando está sacando cuenta, cuando está contando, es un sistema de base ¿qué? Cindy. No le entiendo lo que, pues, no le entiendo, profe. ¿Qué es Bueno, lo que está? esto, si ustedes se dan cuenta, todos estos códigos, todo esto que está anotado aquí, tiene dos dígitos. Como tiene dos dígitos, base 2. Sistema de base 2. En cambio, ese sistema que usted y yo manejamos cada día, constantemente, es un sistema que ¿cuántos dígitos tiene? ¿Cuántos dígitos distintos tiene? Dígitos que van de dónde a dónde. Sucesivamente hasta ¿cuánto? Hasta 9. Bien. ¿Cuántos dígitos hay entonces? ¿Cuántos dígitos tengo aquí? Profe, hay 10. 10, exactamente. 10 dígitos. O sea que ese sistema que usted y yo manejamos constantemente es un sistema de base 10. Bien. Ya que de aquí vienen todas esas combinaciones. Digamos, 120, ¿de dónde viene? De esas combinaciones. ¿De qué combinaciones? De uno, de 2 y así sucesivamente. Si usted dice 50 y qué, 56, ¿de dónde viene 56? 5 está en ese sistema, 6 también está. En cambio, en este sistema de acá únicamente se van a manejar dos dígitos. ¿Qué son? ¿Qué dígitos? ¿Dígitos qué? ¿Uno y quién? ¿Uno y quién? ¿Qué dígito estamos manejando acá? 1 y 0. Son dos dígitos. Bien, con base a eso, entonces, su pequeña definición, ¿quién continúa? Que básicamente ya se dijo todo. Vamos, ¿qué dicen? 0, profe. Sí, sí.
¿Qué nos dice, Katy? Ansea, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, estamos viendo un sistema, este nuevo sistema que es B de 2. ¿Qué significa eso? Que tiene 2 dígitos únicamente. ¿Qué dígitos tiene? Aquí se están indicando. ¿Quiénes son? ¿Qué dígitos son? 0 y 1. Esos 2 dígitos. Entonces su base es 2. Bien. Así como se ve aquí. Tenemos un código, ¿sí? Que tiene, en este caso, únicamente 2 dígitos distintos. En cambio, ese sistema que usted y yo manejamos, vean cómo este tiene dígitos distintos de ellos. Bien, 5, 6, 8, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué función tenemos, hombre? Que si yo tengo esto, ¿cuánto viene siendo esto que está en base 10? En base 2. ¿Sí? Y esto que tengo en base 2, ¿cuánto viene siendo en base 10? Eso es. Eso vemos hoy. Como paso 1, o caso 1, estudiemos cuándo o cómo se pasa de base 10 a base 2. ¿Qué nos dice? Se siguen unos pasos. ¿Qué nos dice? Vamos, Macea. Decimal a binario. O sea, leo concepto. Sí. Bueno, para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Un 0 si es el resultado de la división, si el resultado de la división es par, y un 1 si es impar. Para sacar la cifra en binario, cogeremos el último cociente, siempre será 1, y todos los restos de las divisiones de abajo arriba, orden ascendente. Ejemplo, el número 65, pasarlo a binario. Bueno, entonces, ¿cómo se pasa de base 10 a base 2? Sencillamente, usted hace una suma, una división sucesiva. ¿En cuánto divide cada vez? Divide en 2. ¿Bien? ¿En cuánto divide? En 2. Sucesivamente. Entonces, tenemos 65. 65 está en base ¿qué? ¿Sí me contesta? Katy, En base Profe, en base 2, ¿no? ¿en base qué? 2. En base 10. ¿Cómo sabemos que es de base 10? Cuando tiene ¿qué? Dígitos distintos de quién. 10. Dígame, Bello. Ojo, vamos acá, vea. Repita, profe. 65 está en base ¿qué? En base 10. Justifíqueme eso. Ya que esos dígitos son distintos de quiénes. De 2, sí, de 2. No. Sus dígitos son distintos de quiénes. Perdón. Son distintos a 0 y a 1. Exactamente. Eso es todo. Entonces, estamos de base 10 y se va a pasar a base 2. Entonces, 65 se divide en 2. 65 dividido 2, ¿cuánto es? 65 dividido en 2 nos da ¿cuánto? Aquí estoy indicando cuánto da. 32. ¿Y me queda cuánto? Me queda 1. Esa división es inexacta. ¿Sí? Si usted divide, allá saca cuenta, eso va a dar esto. ¿Sí?
punto ¿qué? Punto 5. ¿Qué sucede? Que es una 32.5. división inexacta. Como es inexacta, usted únicamente tome eso que está antes de esa coma, bien, que es esto que tengo aquí indicado, y como es inexacta, aquí queda ¿qué? Queda 1. Bien, queda 1. Eso que nos dio esa división nuevamente se divide en 2. Dividimos esto en 2, eso nos da ¿cuánto? Nos da 16. Sí, 16, ¿qué? 16 exacto. Como es exacto, ¿qué asigno aquí un qué? ¿Qué asigno? 0. Mire, eso que nos dio, ¿cuánto nos dio esa división? ¿Cuánto nos dio aquí? 16, que fue exacta. Bien, ese 16 nuevamente se divide en ¿cuánto? Entre 2, 16 dividido 2 nos da ¿cuánto? 8. Exacto y 8 exacto. exacto. Como es 0. exacto, ¿qué asigno aquí un qué? 0. Ese 8 que nos dio nuevamente se divide en ¿cuánto? Entre 2. Entonces Quedaría la tengo operación 4. 8 dividido 2, Sería 4. exacto y exacto. Exacto, profe. Exacto. Bien. Quedaría 0. Eso que nos dio nuevamente se divide en ¿cuánto? Entre 2. ¿Que nos da cuánto? 2 2. exacto. Y eso es exacto. Vea Sí, que señor. aquí asignamos eso que nos da exacto. Ese 2 nuevamente se divide en 2. ¿Qué nos da? 1. 2 dividido 2, 1. Esa división es ¿qué? Es exacta. Como es exacta, ¿qué asigno aquí un qué? 0. Bien. Y usted, cuando está pasando de base 10 a base 2, debe que debe de llegar que a 1. Aquí debe de llegar a 1. ¿Ok? Eso es todo. Una vez ya usted tenga esa división, así como está aquí en pantalla, es cuestión de que usted me diga, 65, que está en base, ¿qué? 65 sabemos que está en base 10, en base 10, ¿qué viene siendo? Es idéntico ¿a cuánto? A un sistema de base 2. ¿Desde dónde inicia usted? Cambiemos de tinta. Pues usted inicia desde este 1 que a donde ha llegado, ¿ok? Desde este 1. 1. Después, ¿quién sigue? Va subiendo, va ascendiendo. Después, ¿quién sigue? Vamos subiendo. ¿Quién sigue, muchachos? Vamos aquí, vamos 0, subiendo. profe. Bien. 0. Después, ¿quién sigue? Vamos subiendo. 0. Después, ¿quién sigue? Dejen yo anoto acá. Bien. Después, ¿quién sigue? 0 nuevamente. Y nuevamente sigue. 0. Nuevamente. 0. Y después tenemos a quién. En este caso, aquí Finaliza tenemos. con un 1, profe. No, o sea, no en toda ocasión, ¿ok? Se inicia con uno, sí. Se inicia con uno, sí. Siempre se tiene que iniciar con 1, Sí. dependiendo de la operación. A todo aquí vamos a llegar a qué? Vamos a llegar, cuando vamos dividiendo, se llega a que aquí nos da 1. Bien. Vea que su definición aquí nos está diciendo. Bien. Aquí nos da 1. ¿Dónde no nos va a dar 1 siempre? Acá. Aquí puede que cambie. Si aquí yo tengo 22. 22 dividido 2 es 11 exacto. Entonces ya aquí no va a venir un 1. Bien. Entonces ya aquí tengo que este sistema de aquí está en base ¿qué? Está en base 2. ¿Ok? Cindy se conectó. Ah, ya Cindy se conectó. Sí, profe, ya. Que acá se fue la luz y después no podía internet, no tenía internet. Ok. No, bueno, estábamos diciendo que de base 10 a base 2, sistema de base 10 a base 2. ¿Cómo se hace? Tome estamos en base 10 aquí. Vamos dividiendo sucesivamente en 2. 65 dividido 2
como esa división 65 dividido 2 es inexacta, entonces aquí me queda un 1. Bien. Eso que nos da esa división nuevamente se divide en 2. ¿Cuánto da esa división? 16. En este caso, esa división es exacta. 16 nuevamente se divide en 2. ¿Da cuánto? 8. Esa división es exacta. Eso que nos dio nuevamente se divide en 2. Bien. Y nos da exacto. Eso que nos va dando nuevamente se divide en 2. Nos da exacto. Y eso que nos da 2 dividido 2 nos da en este caso 1. Bien. 1 exacto. Después, ¿qué hacemos? Iniciamos desde aquí, ¿ok? Iniciamos desde aquí, que es un 1. Ahí va un 1, se debe iniciar con 1. Bien, y vamos subiendo sucesivamente. Así como vamos subiendo hasta que lleguemos a este dato de aquí. Entonces 65 que está en base 10 es idéntico a todo esto aquí en base que en base 2. Bien, Ok, profe. hagamos un punto. Díganme ustedes un código, uno que esté en base 10. Díganme y se hace aquí paso a paso. Profe, ¿cómo sé yo cuando está en base 10? En base 10 es cuando sus dígitos son distintos de cuánto. Bello, usted De sabe, 0 y Bello. 1. Exactamente. Base, ¿De ¿cuándo cuál? están? O también se puede decir que sean mayores que 0 y 1, ¿no, profe? No, que sean distintos de cuánto. Que sean distintos. De 0 y 1. Exactamente. Profe, hace 75. ¿Cómo? 75. Hacemos 75. No, uno más. Está muy sencillo. De 37, profe. Puede ser, ¿no? Más, está más sencillo todavía. De Veamos 125, profe. ¿Ciento qué? 25. 125, ¿sí? Profe, pero 37, ¿sabe que 37 entre 2, 18? Ah, Se reduce a 1. sí, Entonces, 18 dividido entre 2 es 9. 9. Por eso, entonces, 9 entre 2 ¿Cuánto da? daría 4. Ahí, y queda 1. Es inexacta. Y queda 1 exactamente. Ahí es uno complejo que uno a veces se enreda en eso, ¿no crees usted? Bueno, eso pasa con este 125 también. 125 A mí, dividido bueno, de acuerdo. pasa así también. Entonces, a 125, ¿qué hacemos con 125? Se va a dividir, está en base que en base 10. Sus dígitos son distintos. Bien. A ese 125 venimos y se va a ¿qué? Hombre, se va a dividir en cuánto. ¿En cuánto se divide? En 2. Dividimos en 2. 125 dividido en 2, ¿cuánto es? ¿60 y qué? 62.2. 60 y qué. 62. ¿Y esa división es qué? Esa división es inexacta, ¿sí? Exacta, profe. Como es inexacta, pues sencillamente acá me queda ¿cuánto? Me queda 1. Bien, aquí me queda 1. Ese 62 que nos dio, nuevamente sé que se divide en cuánto? Se divide en 2. 62 dividido 2, 31. exacto o inexacto. Esa división en este caso es exacta o inexacta. ¿Qué da eso? Eso es exacto, ¿sí o no? Esa división es exacta. Este que sigue, nuevamente sé que se divide también en 2. Bien. Dividiendo aquí en 2, ¿cuánto nos da? Dividimos en 2. ¿Cuánto nos da esa división? 15.5. Tomamos 15 únicamente, cantidades exactas. 15 y decimos que esa división es inexacta. Inexacta. Nuevamente, a 15 se divide también en cuánto? En 2. Daría 7.5, profe. No, tomamos 7.5.
15 dividido en 2, Exactamente. decimos que es ¿cuánto? Decimos que es Siete. 7 y es una división, ¿qué? Una Inexacta. división Inexacto. inexacta. Como es inexacta, acá viene 1. Bien, seguimos. A 7 se divide en ¿cuánto? Entre 2. ¿Sí? Entre 2. Que nos da Sería ¿cuánto? 3, 5, pero se puede otra. Y es una división que inexacta. Inexacta. Eso que nos dio, pues sencillamente nuevamente se divide en ¿cuánto? Ujú. Entre 2. Da 1, profe. Ok. Y eso se divide en 2 y sabemos que esa división, eso está ¿a ¿cuánto? Está a 1. Vean que ya llegamos a 1 aquí y decimos que esa división es, en este caso, inexacta. Inexacto. Vean que ya llegamos a 1. ¿Dónde estábamos en ese 1? Aquí. Ya Profe, llegamos. una pregunta. Dígame. Siempre cuando se termina la operación, hasta que de uno siempre va a plomarse la solución del problema, a dar respuesta, siempre vamos a iniciar del 1, del último De 1 este que 1, termine, de este 1 se debe iniciar. Bien. Desde aquí. en forma ascendente. Vean que todo esto que hemos obtenido aquí son dígitos. ¿Qué dígitos son ellos? ¿Qué 0 dígitos? y 1, Exactamente, o sea que ya está en base ¿qué? Ya está en base 2. base 2. Bien. ¿Qué decimos, hombre? Decimos aquí que tenemos que 125 que está en base 10. 125 que está en base 10. Ya en un momentico asigno esa base. Es exactamente ¿cuánto? Te digo que se inicia desde este 1 donde hemos llegado. Bien. Vamos subiendo. Después sigue ¿quién? Vamos subiendo. 1, ¿Quién? 1, 1. Siguiente que va subiendo. 1. 1. Siguiente. Siguiente. ¿Es qué? 1 también. 1. Siguiente. 0, 1. 1. O sea que son 5 1 de seguido. 1, 1, 1, 1, 1. 4. Son 5. Después Ah, sí, siguen ¿qué? 5. 0, Y después 1. el 1. Bien. Ya aquí esto ya no está en base 10, sino que está en base ¿qué? Está en base 2. Teníamos que esto estaba en base 10. Y acá está en base ¿qué? En base 2. ¿Ok? Así se hace. Vea que aquí fuimos subiendo, fuimos subiendo, fuimos subiendo, subimos, subimos y subimos hasta que llegamos. Ah, ¿y cómo sabemos que esto que hemos hecho aquí, eso sí está bueno? ¿Cómo sabemos que esto sí está bien, que no nos equivocamos? Entonces, esto que está en base 2, ¿se basa qué? A base 10. Ya no está ya se pasó de base 10 a base 2. Pasemos de base 2 a base 10. ¿Cómo se hace eso? Mediante unos pasitos que a continuación se indican. En un momento tengo aquí, voy tomando asistencia y después nos desconectamos y nuevamente se conecta. Un momento. Ok, ya tengo asistencia, tengo evidencia, nos desconectamos e inmediatamente se conectan y damos continuación a ese punto.